Después al final se vino a hacer Goubana. Allá me y bueno, de ahí comencé a tomar vicios. Porque yo pensé de que eso era como, bueno, normal, según yo, ¿verdad? Pero realmente no era normal, sino que era como común. Porque si fuera normal no hubiera hecho daño. Comencé a China, a la mina Udabio. Después los amigos míos, lunes buda buidula, lunes hemos buidu, mone buate natati agu da sagadi. Y no lugar luna, para que yo estuviera bien cabezón. Entonces, bueno, probé el tabaco, la marihuana, y yo no le voy a decir que no me gustó. Me gustó el tabaco. Porque fíjense una cosa, lo malo es lo que le gusta a uno. Yo no sé si le ha pasado a usted. A lo que no debería de meterse uno, ahí se mete. Entonces desde luego yo no conocía otras cosas. Todos mis amigos eran drogos todos. Y yo también comencé a compartir la droga con ellos. Allá comenzamos a rociar. Usted que le gusta el tabaco, aquí de esa babosada. Te va a arruinar la cabeza, tonto. Tonta. Porque a mí yo era un bruto, brutísimo. Entonces, al tiempo, ya usted sabe, se fue, la droga es progresiva. Inclusive hasta cocaína me metí. Usted no se da cuenta cuánta droga me metí al cuerpo. Pero aún hasta ahora donde me ve tengo 61 años. Aunque parezca menos. Pero sí, ya voy por ahí. Y Nito, ya me voy a retirar, ¿oíste? Sí, porque yo voy a servirle al Señor. Entonces, pero gracias a Dios, ¿verdad? Como le dije, la chile me allá no la bungiu. Entonces el Señor nos abrió el camino y nos enseñó. Me di cuenta de que Jesucristo era el camino, la verdad en la vida. Entonces ahora, hace más de 30 años, casi la mitad de mi vida, he servido al Señor hasta ahora. Y yo no me arrepiento por haberme arrepentido. Y cuando yo veo estos programas así, me lleno de gozo, porque es una de las áreas donde el Señor nos usó muchísimo. Y queremos seguirlo haciendo. Tranquilo, no se preocupe, no se turbe vuestros corazones. Porque Jesús. Nuestra vida está segura en el Señor. Sea lo que venga. De todas maneras, nosotros, nuestra morada, nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. Un día nos vamos a ir y nos vamos seguro. Pueden hacer lo que quieran hacer, pero en las manos del Señor estamos seguros. Amén. Dios les bendiga. Vinilo a Uchibungio. Y es que sea más fuerte ese aplauso.